Hola a todos. Continuando con las integrales de línea, vamos a dar una breve introducción ya sobre ellas. Y ahora que ya recordamos cómo realizar una parametrización, ¿qué es lo que sabemos hasta ahora? Recordemos qué es lo que hemos estudiado. Entonces, ya sabemos lo que es hacer una integral definida, o sea, una integral simple, solo un intervalo de a a b. Pero recordemos que esto es lo que trabajamos, por ejemplo, en una dimensión, en una integral doble que da sobre una región plana, que es de 2 dimensiones. Entonces, sabemos que ahí tenemos tipo 1 o tipo 2. Luego tenemos la integral triple, que sería sobre una región sólida, algo así como una esfera, un cilindro, etcétera. Que sabemos que esto es en 3D. Y ya puede ser de tipo 1, 2 o 3, dependiendo de hacia dónde realicemos la región. Y por último, lo que ya hemos estado trabajando y lo que vamos a hacer con la integral de línea son las integrales de trayectoria, ¿sí? Donde vean, lo que yo tengo es la integral sobre la curva C, que está por partes justamente, de f de x, y por el diferencial es. Donde recordemos, va, este f de x, ¿quién va a ser? Va a ser mi plano o la superficie. Y recordemos que esta integral de trayectoria también se le conoce como integral de superficie, ¿sí? Que ya es la que hemos estado realizando anteriormente. Esa es mi integral de superficie. Y recordemos que este va a ser mi diferencial de superficie, ¿va? Ah, disculpen. Diferencial de superficie. Ahí está. Ok. Entonces, muy importante, sí. Recuerden que como dijimos que tienen que estar parametrizados sobre el plano, esta C que tenemos aquí, recordemos que es la curva paramétrica. La curva paramétrica en el plano. Listo. Y esa es la mini recordatorio que teníamos que tener sobre esta parte. Ahora veamos bien cuál es el problema aquí, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que nos interesa? Supongamos que la geometría de cierto cable de longitud finita se puede modelar mediante la curva suave C con ecuación vectorial R que tenemos por aquí, que está en forma del espacio. Va. Entonces nos dicen, además la densidad lineal, o sea, la masa por unidad de longitud del cable en cualquier punto x, y, z, está escrita mediante la función f de x, y, z determinada, que determina, entonces nos pide determinar la masa total m del cable. Eso es lo que quieren saber. Va, entonces, recordemos que aquí podemos ayudarnos mucho con lo que sabemos sobre los temas de longitud de arco. Recordemos que lo que nos están diciendo es que tenemos pues una longitud finita, ¿va? Que se puede modelar mediante un cable suave. Entonces puede ser algo como esto. Tengo el cable. Y lo que puedo hacer yo es que lo puedo cortar en un montón de pedacitos, ¿va? Muchos, pero muchos cuadritos. Muchos cuadritos. Ahí está. Entonces sabemos que el diferencial de superficie tiene que ser igual al diferencial de área. Así es como lo podemos ver aquí, ¿sí? Entonces lo que tenemos que hacer es auxiliarnos justamente por medio de la longitud. ¿Cuál va a ser la solución que le vamos a dar a esto? Lo que vamos a hacer entonces va a ser dividir el intervalo A, B en sus intervalos de T. Desde T sub I menos 1 hasta T sub I. Pero que el ancho sea exactamente igual como lo estamos viendo en la figura de arriba. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Obtenemos X sub I. En X evaluado en T sub I, y en Y sub I y en Z sub I. Para poder encontrar cada uno de los distintos puntos que tenemos por aquí. Hasta poder tener la parametrización completa de la curva. ¿Ok? Entonces vamos a ver que cada una de las curvas se va a cortar en sus arcos. Donde se recuerdan cuando hablábamos esto en los cursos de Mate 1. Por ejemplo, con la palabra interpolarizar. Que uno tiene a veces una curva así. Entonces uno cuando la interpolariza, ¿qué es lo que hace? Agarra 2 puntos, crea una recta. Agarra 2 puntos, crea otra recta. Agarra 2 puntos, crea otra recta. Y así sucesivamente. Y así es como yo termino interpolarizando la curva completa. Entonces ahora nos dicen, ¿cuál es la masa del enésimo segmento del cable? Tomamos un punto de muestra, P sub I,
correspondiente a T sub I en T sub I menos 1. Es claro que lo siguiente, ¿va? Veamos qué es la densidad. Entonces, recordemos que la densidad va relacionada directamente con lo que es la masa, ¿verdad? Sabemos que la masa es densidad por volumen. Pero recordemos que el volumen, como estamos hablando de un cable que va a ser su ancho muy pequeño, esto se puede despreciar. Esto podemos despreciarlo. ¿Qué significa eso entonces? Que la masa va a ser aproximadamente la función, eso es por cuadrito, ¿sí? La función por un delta de superficie. Eso es lo que vamos a tener entonces. Porque recordemos que el volumen del cable, si estuviéramos hablando en 2D, bueno, si esto fuera una cajita, una pequeña caja rectangular, ¿verdad? Tenemos esto. Entonces, si hablamos del volumen del cable, y lo separamos, sabemos que en 2D se vería algo como esto. Y la parte de la superficie, lo que yo quisiera modelar ahí sería la longitud de arco. Porque esa va a ser la parte de la longitud, ¿verdad? La que tengo por acá. Esto va a ser mi longitud de arco. ¿Y cómo calculamos la longitud de arco? Por medio de la distancia. Entonces nos ayudamos por medio de la distancia. Y recordemos la ecuación que vimos ya desde el curso de Mate 1 y en Mate 3, donde calculábamos la longitud de arco. Entonces sabemos que era la raíz cuadrada de 1 más y' elevado al cuadrado, o de la forma parametrizada también, que quedaba toda en términos de t. Ah, ok. Entonces, ¿cómo lo hacemos para poder aproximar la masa total del cable M? Entonces, sabemos que si la longitud de cada subarco es pequeño, ¿qué puedo hacer yo? Puedo sumar cada uno, ¿verdad? Porque sumo entonces este pedazo, continuamente hasta llegar a P sub N. O sea que la masa, podemos decir, que va a ser por medio de la suma de Riemann, el límite de cuando tiene infinito de la sumatoria de I en 1 hasta N de F por delta de S. Y sabemos que por la definición de la integral, eso se puede convertir justamente en la integral de esa curva de f de x, y por el diferencial de S. En eso es de lo que se convertiría. Entonces veamos que característicamente, cómo se pueden interpretar ellas mismas, que también se les conoce como integrales de trayectoria. Entonces, puedo decir que si f está definida en una región que contiene una curva suave C de longitud finita, entonces la integral de línea de f a lo largo de C se puede definir como la integral de línea, o sea, sobre la curva C, de fx, y, si es un plano, es justamente el límite de n cuando tiene infinito de la sumatoria de x sub i a y sub i. Y si lo estamos planteando para el espacio, va a ser fx, y, z, que sería agregarle nada más la variable z. Esa sería la única diferencia. Entonces, algunos detalles importantes a recordar. Se puede mostrar de que si f es continua, este límite existe y es el mismo para todas las parametrizaciones suaves de C. Siempre que C sea recorrida exactamente una vez conforme T aumenta de A a B. Entonces el valor de T siempre tiene que ir aumentando, recuérdense. Y no es como que continuamente podamos ir repitiendo la curva, ¿verdad? O sea, solo pasamos de un punto inicial a un punto final, ¿sí? O si en todo caso fuera cerrada, de un punto inicial hasta acá, ¿sí? Entonces, se tiene que cumplir que cerramos completamente la trayectoria. Entonces nos preguntan, ¿cómo evaluar una integral de línea? ¿Cómo sacamos aquí el diferencial de S entonces? Recordemos que C está escrita en forma paramétrica. Entonces, ¿cómo obtengo yo ese diferencial? Ya lo hicimos con anterioridad. Recordemos que esto sale de la demo del vector tangente. Entonces, esto sale de la demo del vector tangente a la curva. Entonces, recordemos, si hago la derivada respecto de t, esto es r punto, ¿verdad? R punto de t va a ser igual x punto de i más y punto j más k punto, perdón, más z punto de k.
Y sabemos que el diferencial de S, como lo vimos anteriormente, esto va a ser la norma de R punto de T por el diferencial de T. Y sabemos que eso lo podemos reescribir como la raíz cuadrada de cada una de las componentes elevadas al cuadrado. O sea que de S es igual a X al cuadrado punto más Y al cuadrado punto más Z punto al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto por dt. Entonces ahí está nuestra gran curva paramétrica, ¿ve? O sea que la integral de la curva C de f de x, y z por el diferencial de s va a ser igual a la integral de a a b de f evaluado en x de t, y de t, z de t, porque está completamente parametrizada, ¿verdad? Por la norma de r punto de t por el diferencial de t. Ahí está, que recordemos que esto va a ser justamente la raíz por el diferencial del t. Tenemos que dar una integral todo en función de t, que sería justamente nuestra curva paramétrica. Así es como vamos a resolver dentro de la integral de línea. Es una parametrización y va a ser, vean que es mucho más simple a todas las integrales de superficie que hemos estado realizando anteriormente, ¿va? Eso es lo bonito de trabajar ahora con las integrales de línea, ¿sí? La parte de trabajar con ellas es mucho más simple. Solo la parametrización sería la parte más compleja. Entonces, ¿cómo es la evaluación de una integral de trayectoria? Que es lo que mencionaba justamente ahorita. Estas son las ecuaciones que les quedarían, ¿sí? Que fue lo que demostramos ahorita de arriba. Que sabemos que este de por aquí va a ser nuestro diferencial de S, que sería el diferencial de superficie. Obviamente, va, aquí les coloqué los dos casos. Si estuviéramos trabajando nada más con un plano o si lo estuviéramos trabajando en el espacio, ¿sí? Esa es la gran diferencia de ambos. O sea que no tenemos realmente mayor diferencia. Algunas notas importantes a tomar en cuenta. Entonces, primer punto, las integrales anteriores pueden escribirse en forma compacta utilizando la notación vectorial. La notación vectorial que es la que hemos estado trabajando antes. Vean, es de evaluar f en r de t, ¿verdad? Porque pues ese va a ser nuestro vector por la norma de r' de t de t. Esa es una manera. Otra cosa muy importante, si f de x, y, z vale 1, o sea, la función como tal, entonces la integral de línea proporciona la longitud de arco de la curva. Pues sí tiene sentido, ¿va? Porque recordemos que longitud de arco, ¿cómo lo calculábamos en nuestro curso anterior de Mate 3? Únicamente hacíamos la norma de t. Entonces tiene todo el sentido de que eso sea L. Y por último, si C es una trayectoria compuesta por las curvas suaves C sub 1 hasta C sub n, como lo vimos anteriormente en la parametrización, es la suma de las curvas, ¿va? O sea, C es la suma de todas sus curvas. Entonces, si yo quisiera encontrar la integral de línea de la curva completa, ¿qué es lo que haría? Sumar la integral de cada uno de esos segmentos. Entonces llegaría la integral de línea del segmento C1, C2. Bueno, quiero ver. No se ve esto mucho ustedes. Ahí está. Empezaríamos con C sub 1, C sub 2, C sub 3, C sub 4 y C sub 5. Siempre recordando de que tiene que ser una curva suave por tramos, ¿sí? Porque sí podemos segmentar toda la curva completamente. Ahí está. Entonces, ya tenemos notas importantes para poder empezar a realizar ejemplos de integrales de línea.